La doctora María Lourdes Herrera Feria tiene licenciatura en Historia por la UAP, tiene maestría en Ciencias Sociales, me corriges Lourdes, también por la universidad, y tiene el doctorado en Historia por la Universidad de Berlín. ¿Sí? Bueno, por la Universidad de Berlín. Aparte de eso, está a punto también de sacar el doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Puebla, y estamos nosotros esperando. Bueno, la doctora Lourdes es profesora de tiempo completo en la licenciatura en Historia, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido diversos premios por los trabajos y reconocimientos académicos de toda su larga trayectoria que ha realizado. Entonces, para nosotros es un gran honor poder tener a Lourdes aquí. Yo tengo el placer de haber sido su maestro hace no muchos años, hace poco en la licenciatura, y a partir de ahí nos hicimos muy buenos amigos, y yo creo que eso es algo muy válido y muy, muy importante. Lourdes, adelante. Bueno, el doctor Miguel Ángel me ha invitado para hablar con ustedes de un tema que he venido trabajando ya desde hace algunos años y que llegó a mí o yo llegué a él de manera fortuita. Uno de los grandes problemas que ha tenido el desarrollo de la ciencia histórica en nuestro país es la ausencia de fuentes, la ausencia de documentos bien organizados, bien sistematizados, que uno pueda consultar de manera rápida y expedita, o sea, que llegue uno a pedir, bueno, quiero saber, quiero conocer el expediente de Aquiles Cerdán, ¿no? Su testamentaría, por ejemplo, ¿quién se quedó con esa casa en la que tuvo lugar la gesta de Santa Clara? ¿Cómo fue que llegó a manos del gobierno y ahora se ha convertido en un museo, ¿no? Y quiero revisar su testamentaría y que el archivero generosamente vaya a su estante, a su guía y le diga, aquí está. Así no funcionan las cosas en nuestro país, ¿no? Y entonces, un poco por esa carencia, a veces los historiadores pues nos vemos en la tarea de meternos archivistas, ¿no? Y a veces contamos con un buen archivista que nos va guiando y nos va enseñando cómo se deben de organizar los documentos, y a veces lo hacemos por pura intuición, ¿no? Bueno, yo tuve la fortuna de tener a alguien que me fue guiando en esa tarea, y acometimos la tarea de organizar un montón de papeles que habían quedado amontonados, arrumbados, en el edificio de lo que hoy ustedes pueden conocer como la Casa del Niño, este edificio que está justo enfrente de lo que fue el Palacio de Gobierno, que en sus orígenes fue el casco, o es el casco, de lo que fue el antiguo Colegio de San Ildefonso, propiedad de la Orden de los Jesuitas, ¿no? Que quedó vacío, ¿no? Después de 1767, cuando la orden va a ser expulsada de los territorios americanos, ¿no? Y bueno, ese edificio ha tenido una existencia muy azarosa, y finalmente allí se fueron acumulando una serie de papeles, ¿no? Que cuando se establece el Archivo General del Estado en lo que era la ex penitenciaría, pues se dieron a la tarea de levantarlos, ¿no? Y cuando la encargada del archivo en ese momento se dio cuenta, bueno, dijo, ¿qué vamos a hacer? Esto no se puede tirar, ¿no? Y bueno, llamó a algunos amigos, algunos del Colegio de Historia para que colaboráramos, y bueno, pues sí, efectivamente, ahí había una mina de información, ¿no? Que desafortunadamente los historiadores pues somos muy malos archivistas, porque lo que queremos es leer los documentos, no ordenarlos. Pero bueno, nos metimos a ordenarlos, y justamente lo que encontramos ahí pues fue lo que hoy se constituye como el Grupo Documental de la Beneficencia Pública, que está formado por varias instituciones, ¿no? La Beneficencia Pública en el siglo XIX estuvo constituida por el orfanatorio del Estado de Puebla, ¿sí? El Hospicio de Pobres, el Hospital de San Pedro, el Hospital de San Roque,
el Hospital de la Caridad para Niños, el Monte de Piedad, el Panteón Municipal, etcétera. O sea, son 8 instituciones por lo menos, ¿no?, que estaban integradas en esa documentación, ¿no? Y bueno, ahí aprendimos un poco de cómo se deben de organizar los documentos, ¿no? Y como ya les comenté, pues en vez de… del grupo que estábamos ahí responsables de organizar los fondos documentales, yo mañosamente escogí los fondos más pequeños, que fue el fondo de la Escuela de Artes y Oficios y el fondo del Hospital de la Caridad, porque se veían pequeños en volumen, ¿no? Y déjenme decirles que fui la última en terminar de organizarlo porque mucho tiempo lo dediqué a revisar los papeles en vez de ordenarlos, guardarlos, inventariarlos, describirlos y demás. Pero eso fue muy bueno porque gracias a eso encontré una beta de interés, una problemática que me parece hasta el día de hoy no ha sido objeto de estudio por la comunidad de historiadores, que es muy grande en Puebla, y que definitivamente estaban ya abocados a temas de más largo aliento, como podía ser la historia económica de Puebla, la historia política, la historia de la iglesia, la historia de las finanzas, la historia de la ciudad, la historia de las epidemias, ¿no? Y de repente damos con este nuevo fondo que finalmente da luz sobre todas estas materias, pero también tiene su propia vida, tiene vida propia, ¿no? Y entonces pues empezamos a trabajar estos materiales y empezamos a encontrar hechos y eventos de nuestra historia que no se habían tratado precisamente porque no había fuentes. ¿Quiénes eran los que estaban presentes en esa documentación, ¿no? En primer lugar, los pobres, ¿sí? Esa gente que no aparece en el archivo de notarías porque no tiene ni un clavo para heredar, ¿no? Los enfermos, ¿no? Los desamparados, ¿no?, que no tienen un padrino, un padre, una familia, un patrón que se haga cargo de ellos, que los aliente, que los proteja, que les diga cómo deben de hacer las cosas, ¿no? Por supuesto las mujeres, ¿no?, que casi nunca aparecen en los registros. ¿Por qué? Porque las mujeres, al no ser sujetos, al no ser figuras legales, ¿sí?, pues no pueden o no podían comprar, vender, tener un negocio, estar al frente de una empresa. Siempre tenían que tener una figura tutelar, la figura tutelar de un varón, ¿no? Y entonces pues las mujeres no aparecen en esas fuentes que tradicionalmente han trabajado los historiadores en Puebla. O sea, casi no aparecen como propietarias, no aparecen como directoras de instituciones, en fin, ¿no? Pero en los papeles de la beneficencia pública, ahí sí están las mujeres. Ahí aparecen los niños, ahí aparecen los enfermos, ¿sí?, las personas aquejadas de demencia, ¿sí?, los pobres, los marginales, los vagos, los ociosos, ¿no?, todo ese sector de la población que al no ser propietaria o no tener capacidad jurídica para votar y ser votado, pues simplemente no aparecen, pertenecían a esa masa anónima, ¿no? Y entonces empezamos a desbrozar poco a poco esa documentación. Quiero decir que los papeles de la beneficencia son más de 1 kilómetro lineal de documentación. Cuando decimos eso, quiere decir que puestos de esta manera los papeles, todos en vertical, medimos 1 kilómetro, ¿sí?, para que nos demos una idea de cuántos papeles hay que escarmenar para construir nuestras historias, ¿sí? Cada institución tiene, por ejemplo, el orfanatorio, si mal no recuerdo, tiene más de 300 metros lineales de documentación.
el hospicio es un poco más grande, el Hospital de San Pedro, etcétera. Les digo que yo escogí los más chiquitos, ¿no? El del Hospital de la Caridad, que tiene apenas 34 metros, y Artes y Oficios, que son apenas unos 58 metros más o menos de documentación. Y entonces así empezamos, ¿no?, a develar las historias que están allí en esos papeles, en esos papeles de la beneficencia pública, ¿no? Me ha llevado algún tiempo reflexionar, contextualizar las historias que ahí están, pero bueno, poco a poco hemos ido desbrozando el camino. Y ahora, para no perderme, porque si me pongo a hablar de esto, pues voy a terminar, los voy a dejar irse ya muy tarde y tampoco es el plan, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer algunas partes para irnos orientando, ¿no? En los primeros años del periodo colonial, los niños nacidos como producto de encuentros azarosos en condiciones de pobreza muchas veces tuvieron como destino el abandono y la exposición en la vía pública. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que muchos niños que nacieron como producto de este encuentro, este choque entre estas dos civilizaciones, ¿no?, muchas veces quedaron desamparados, ¿no? Muchas veces fueron niños no deseados, ¿no? O la madre moría en el parto y quedaba desamparado, sin familiares que lo acogieran. Y entonces el recurso que se tenía y que todavía hoy se da, aunque ya no se le enmarca en esta situación, era dejarlos abandonados en la vía pública, ¿sí? Dejar a los niños en las puertas de las iglesias, en los bancos de las plazas o en las puertas de algún vecino que más o menos vemos que su casa se ve de pudiente, pues ahí lo dejamos con la esperanza de que al encontrarlo se mueva su corazón y lo reciban en su casa, lo protejan y lo críen, no como hijo propio, pero sí en un entorno familiar más propicio para que sobreviva, ¿sí? Entonces, esto era un fenómeno muy común. Misioneros y evangelizadores que ya conocían el rostro de la miseria en su propia tierra asistieron con pasmo al cuadro que ofrecían indígenas y mestizos, huérfanos y desamparados que vagaban por plazas y mercados aguardando para comer lo que los puercos dejaban, por los mercados y plazas de la Nueva España. Su primera reacción fue predicar a favor de las virtudes del sacramento matrimonial, sobre el que debía edificarse la familia para proteger a los niños y a las mujeres. Pero pronto tuvieron que rendirse ante la realidad y entonces fueron los primeros en alentar la fundación de instituciones caritativas destinadas a recibirlos y asistirlos. La abierta contradicción entre las normas y las urgencias de la vida cotidiana se expresó en elevadas tasas de ilegitimidad en la ciudad, en constantes referencias a casos de amancebamiento, a la resistencia a cumplir con el sacramento del matrimonio, a los conflictos entre los matrimonios que muchas veces terminaron con la reclusión de las mujeres en casas de recogimiento o en conventos y en el abandono de los hijos. Comportamientos todos que exhibían un gran desapego e incumplimiento del dogma cristiano y la gran distancia que mediaba entre las intenciones de la corona y la realidad. Aquí creo ya el doctor Aranda Romero ya les ha hablado, ya les ha expuesto un poco sus estudios que él hizo en el siglo XVII y siglo XVIII sobre la ilegitimidad. ¿Cómo es que él la estudió? Él la estudió a partir de los registros bautismales en la parroquia del Sagrario, que era donde se asistía a 3/4 partes más o menos de la feligresía de esta ciudad. Entonces, digamos que podría ser tomado como representativo. Y las conclusiones a las que llega, pues realmente son son de tomarse en cuenta, ¿no? Había una elevada tasa de ilegitimidad y eso provocaba un gran porcentaje de abandono de infantes en la vía pública. Creo que son muy, muy famosas ya las anécdotas, ¿no? Y estos relatos en donde un obispo o un hombre de la iglesia, ¿no? Se conmueve al ver cómo los perros devoran el cuerpo de un recién nacido en las calles de la ciudad, ¿no?
Y aquí, bueno, eso lo relatan para el obispo Lorenzana en la Ciudad de México, pero aquí el relato es más temprano, ¿sí? Hay algo que yo sí quisiera destacar, ¿no? Puebla se va a fundar en 1533, 34, 31, 32, bueno, en esas, digamos, pocos años, una década después de que se consuma la caída de Tenochtitlan y la caída del imperio mexica, ¿sí? Y estos fenómenos, ¿no?, que obviamente tienen un gran impacto en la población porque se desarticula totalmente la sociedad prehispánica, ¿sí?, pues va a tener diferentes respuestas, ¿no? Y lo que vamos a observar aquí es que en el caso de Puebla va a ser la primera ciudad, ¿sí?, novohispana que se va a ocupar del tema de los niños huérfanos y abandonados, ¿sí? En 1604, o sea, no había pasado un siglo, pero son los vecinos de esta ciudad los primeros en pensar qué hacer con estos niños que son encontrados, ¿no?, en la vía pública, sin ninguna referencia de su filiación de nacimiento en muchos casos, y que además, pues obviamente como no siempre los vecinos tenían ese espíritu caritativo de recoger al niño y llevarlo dentro de su casa y que ahí se criara, ya sea como sirviente o como mocito, pero finalmente en mejores condiciones, ¿no? Muchos poblanos no aceptaron esa tarea, ¿no? Y entonces había una elevadísima tasa de mortalidad. Si de por sí la mortalidad infantil siempre ha sido elevada, ¿no?, bueno, en estos años era elevada, pues el chance de que sobreviviera un niño abandonado en la vía pública era todavía menor, ¿no? Y entonces en 1604 el presbítero don Cristóbal de Rivera, que sale a dar su paseo después de una opípara comida, ¿no?, se enfrenta con este cuadro desgarrador de ver cómo unos perros están disputando el cuerpo de un recién nacido, ¿no?, y se conduele tanto de esa situación que decide disponer de su capital y del de su hermana, doña María Rivera, ¿no?, de alhajas, unos terrenos y demás, y dispone la fundación de una casa de misericordia para la protección y la asistencia de estos niños huérfanos y abandonados. ¿Sí? Este es, digamos, una reconstrucción. La primera imagen, la que ustedes están viendo en este caso, esta, es un grabado, ¿no?, es una reconstrucción del siglo XVIII que se imagina, bueno, un siglo después, más o menos cómo lucía el interior del orfanatorio, ¿sí? La casa se fundó en un lugar aquí muy cercano aquí en esta parte de la ciudad. Está en lo que hoy es la Escuela Himno Nacional, a un lado del Templo de San Cristóbal, ¿no? Se eligió el nombre de San Cristóbal porque, bueno, en la liturgia, ¿no?, en la liturgia cristiana, pues San Cristóbal es el protector de los niños, ¿no? Entonces, al lado del Templo de San Cristóbal se establece el orfanatorio con la misión de recoger y de recibir a todos estos niños que eran encontrados huérfanos y abandonados, ¿no?, que inmediatamente por aquí los recibían o los dejaban depositados en el torno de la institución e inmediatamente corrían a bautizarlos en el Templo del Sagrario, ¿no? Por eso es que el doctor Aranda Romero encuentra bien aquí el cruce de datos, ¿no?, cuando habla del tema de la ilegitimidad, porque justamente los niños huérfanos y abandonados se van a registrar como niños expósitos en la parroquia del Sagrario, ¿no? Originalmente esta casa contó con bienes y rentas para poder sostener alrededor de 40 niños, ¿no?, cosa que inmediatamente se reveló como insuficiente, ¿no? El número de niños abandonados era mucho más, ¿no? Luego a esto tenemos que agregar el tema de que, bueno, generalmente eran niños de primera infancia, muchas veces eran recién nacidos,
Y aquí tenemos el problema de la alimentación, ¿no? ¿Quién va a alimentar y cómo se va a alimentar a esta población, ¿no? En una época en la que el biberón no se ha inventado, ¿sí? Entonces necesitaban necesariamente servirse de nodrizas mercenarias que pudieran alimentar a estos niños, ¿no? Entonces la casa debía tener capacidad para recibir no solamente a los niños, sino también a las nodrizas que debían de alimentarlos y al personal que tenía que vigilar su orden, su limpieza, etcétera, ¿no? Al lado he puesto una imagen ya mucho más actual, ¿sí? De finales del siglo XIX, en donde vemos pues que los 40 niños que se suponía que debía recibir el orfanatorio, pues como los peces se multiplicaron, ¿no? Como los panes, perdón, ¿no? Como los panes y los peces se multiplicaron, ¿no? Esta es una foto donde vemos en donde están estos niños de la primera infancia. Hay que decir que aquí básicamente debían de estar niños entre los 0 y los 6 años, ¿sí? Después de los 6 años, el niño tenía que enfrentar una nueva situación, ¿sí? Porque esta casa era solamente para recibir niños en la primera infancia, ¿no? Entonces, bueno, por favor, quédense por ahí con el dato, ¿no? Este es un establecimiento que nace de la piedad, que nace del sentido caritativo que debía de gobernar la vida de todos los buenos cristianos, ¿no? Y va a empezar a funcionar de manera muy temprana, ¿sí? La casa cuna en la Ciudad de México es de mediados del siglo XVIII, ¿sí? De tal suerte que por los datos que yo tengo hasta el momento, o sea, con esto no quiero decir que sea definitivo, pero lo que yo he indagado hasta ahora es que esta va a ser la primera casa cuna que se funda, ¿no? En los territorios de la Nueva España, ¿no? Con un capital propio, con una función bien precisa, ¿no? Y lo más importante, ¿sí? Es una institución que va a permanecer en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿sí? O sea, y eso es un poco para que reflexionemos cuando hablamos de que el pasado está pasado. No, el pasado sigue aquí, ¿no? Y aquí vemos todavía las consecuencias de esas decisiones, de esas acciones que se fueron tomando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero no solamente eran los niños los que quedaban desamparados, ¿no? También las mujeres, ¿no? Que sin mucha capacidad y sin muchos recursos legales dependían forzosamente de una figura masculina que las tutelara. La mayor preocupación de un pater familia era que sus hijas o las mujeres de su casa tomaran estado. Y tomar estado significaba o se dedicaban al servicio de Dios o tomaban esposo, ¿no? Porque no podían vivir o no debían vivir en esta sociedad que las acechaba con tantos peligros, ¿no? De manera sola, ¿no? Y defensa. De tal suerte que ustedes habrán escuchado el término, por ejemplo, que acuñó muy claramente esta autora Arlette Farget, de la vida frágil, ¿sí? Una mujer que no tenía una figura tutelar masculina que la representaba estaba en situación de fragilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba totalmente vulnerable a los avatares de la vida mundana, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver que el orfanatorio de Puebla pues va a tener una vida muy larga, ¿sí? Hugo Leitch habla de que en los días, por ejemplo, el Jueves Santo y el Jueves de Corpus, ¿no? Era una práctica común que ahí donde está la explanada de la iglesia de San Cristóbal, ahí a un ladito, se sacaba a todos los niños, bueno, se les bañaba, se les peinaba, se les vestía muy bien, que aparecieran muy limpios y muy sanos, y se les ponía ahí para que la población viera que sí se les estaba atendiendo bien, que sí se les estaba cuidando, pero también para excitar sus sentimientos caritativos de tomarlos. Una vez que ya habían pasado la fase del destete, que ya no era tan problemática su alimentación, pues para que los tomaran a su cuidado, ¿no? O
sea, para que los adoptaran, en una época en la que no existía una reglamentación sobre cómo adoptar, ¿no? O sea, hoy vemos que todavía el tema de la adopción es un tema, ¿no? Es un gran problema cómo definir los mecanismos de la adopción de tal manera que sea totalmente favorable para el niño. Bueno, estamos en un momento en donde eso todavía no está considerado, ¿no? Entonces, pues, se ponía ahí a los niños en exhibición, ¿no? A ver quién se compadecía de uno de ellos y por lo menos lo tomaban a su cuidado. Sobre todo, los que más preocupaban eran los que ya estaban por alcanzar los 6 o los 7 años de edad, ¿no? Porque, bueno, si nadie tomaba a uno de estos niños, ¿qué era lo que se debía hacer? O sea, tenían que pasar a otras casas de asistencia, a otros, en este siglo XVII, en el siglo XVIII, por ejemplo, se les podía confinar a los talleres, a los obrajes como aprendices, ¿no? Para que el niño desde muy pequeño empezara a aprender la manera de cómo ganarse la vida y pudiera ser independiente. Pero obviamente no había tantos puestos disponibles ni tantos lugares para la gran población de niños abandonados que vamos a encontrar en estos años, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que sucedía, ¿no? Que estos niños aprendices que ya eran expulsados, por así decir, que ya salían del orfanatorio, pero no tenían un lugar donde vivir porque el maestro del obraje o el lugar a donde vivían no se encargaban de darle techo y amparo, pues son niños que van a empezar a vagar por la ciudad, ¿no? Son niños que se van a convertir en esa población ociosa, vagabunda, ¿no? Que tanto importuna a la población a la salida de las iglesias, ¿no? En las fiestas, en los parques, en las tiendas, ¿no? Pidiendo limosna en el mejor de los casos o convirtiéndose en pequeños ladronzuelos en el peor, ¿no? Entonces, el tema de los niños expósitos, de los niños huérfanos, de los niños vagabundos, se va a ir convirtiendo en un problema social. ¿Cómo se va a intentar resolver esta situación? Bueno, pues lo primero que tenemos aquí que reconocer es que van a ser los hombres de la iglesia los que tienen que estar atentos a esta situación y entonces se va a atravesar el hecho de la expulsión de los jesuitas en 1767, se sacan los jesuitas de sus colegios y entonces viene la oportunidad. ¿Qué hacemos con los edificios que han dejado vacantes, ¿no? ¿A qué los destinamos, ¿no? Bueno, ya sabemos, el Colegio del Espíritu Santo va a seguir siendo colegio, el Colegio de San Jerónimo se va a convertir en colegio residencia, pero el Colegio de San Javier, que era donde estaba la penitenciaría, va a quedar prácticamente en el abandono, y el Colegio de San Ildefonso, el obispo de esta ciudad, don Victoriano López Gonzalo, propone que se convierta en un hospicio de pobres, donde se va a recibir a toda esa plebe, ¿no? A ese contingente de niños huérfanos, ¿sí? Que son mayores de 7 años, y se los va a resguardar en esa institución hasta los 14 años, y mientras permanezcan en esa institución van a dedicarse a aprender a leer, a escribir la doctrina cristiana y van a aprender un oficio. Este es el edificio del hospicio de pobres, ¿no? Claro, aquí ya está a finales del siglo XIX, ¿no? Estamos viendo su fachada y estamos viendo su interior, ¿no? Un magnífico edificio que fue reconstruido muchas veces, pero en la época de mediados del siglo XVIII, ¿no? Hay que decir que el edificio fue diseñado de esta manera por don Victoriano López. Bueno, él no lo hizo, él no era arquitecto, pero de él era la idea, ¿no? Él quería que hubiera un patio para hombres, un patio para mujeres, había talleres, fábricas, cocinas, lavaderos, ¿sí? Y todo esto que estamos viendo aquí eran accesorios locales y viviendas que era de donde se iba a sostener este hospicio, ¿sí? ¿Dónde está este hospicio? Bueno, esto es la manzana que ocupa entre Reforma y 2 Poniente, entre la 9
y la 7 Norte. Es toda esta manzana. Esto era el Colegio de San Ildefonso. El San Marcos está aquí de este lado. Ay, perdón. Está de este lado, ¿sí? Y todo esto, bueno, era prácticamente una manzana, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, este plano que ustedes ven aquí es lo que don Victoriano estaba tan seguro de que eso era lo que había que hacer, aunque obviamente no todos compartían esa idea. Pues miren nada más qué predio era este. Cada una de estas pequeñas marcas aquí es una accesoria que rentada producía pingües ganancias, ¿no? Entonces, todo esto que vemos aquí, pues era con lo que se iba a sostener la institución. Y claro, pues, pues ¿por qué se lo íbamos a dar a los pobres? Si eso lo podíamos hacer más productivo y sacarle más dinero. Pero bueno, don Victoriano se va a empeñar en su idea y no va a permitir que el edificio se ocupe para otra cosa. El edificio se va a quedar, digamos, con ese propósito, y no va a ser sino hasta 1832, cuando el gobierno del Estado de Puebla, ya el gobierno republicano, cae en la cuenta de que el fenómeno de los vagos, de los ociosos, de los mendigos, es muy, muy grande, y qué hacer con ellos. O sea, no pueden ir a la cárcel, no todos están aptos para mandarlos al servicio militar o a servir en galeras o condenarlos al servicio público, ¿no? ¿Qué hacer con tanto joven ocioso, mal entretenido, ¿no? Que no está produciendo lo que debería para la República, ¿no? Y entonces en 1832 el gobierno republicano va a adoptar este proyecto, que había sido un proyecto de la Iglesia, ¿sí? Y lo va a convertir en el hospicio de pobres de la ciudad de Puebla, ¿no? Que va a ser este edificio, ¿no? Lo va a retomar, lo va a reformar, y allí se va a instalar lo que es el hospicio de pobres, ¿no? Estas son, digamos, las dos instituciones más importantes en el sentido de que se ocupaba de la juventud, ¿sí? Al niño había que prepararlo y había que educarlo desde la más tierna infancia, había que formarlo en nuevos valores. Entonces, el adulto prácticamente era un caso perdido, ¿no? ¿En quién había que concentrarse? Pues en los niños y en los jóvenes, ¿no? Curiosamente, yo he encontrado en el archivo del hospicio que eso de que los hospicianos debían de cumplir 14 años y entonces ir para afuera, tampoco era cierto. Sobre todo en el caso de las mujeres, porque el hospicio recibía tanto a niños como a niñas. En el caso de las mujeres encuentro muchas hospicianas de 26 años, de 35 años, que evidentemente, ¿sí?, no tenían a dónde ir, ¿no? Y preferían quedarse en el hospicio sirviendo, lavando la ropa, cosiendo la ropa, sirviendo en la cocina, haciendo la limpieza, etcétera, antes que enfrentar ellas solas, ¿no?, los rigores del mundo. Y entonces, estas casas de corrección, pues no solamente se convierten en instituciones de formación, de educación de la población, sino también se convierten en casas de amparo para esta población que no tiene una familia que lo proteja, no tiene un lugar a donde ir, ¿sí? Y curiosamente aquí también encontramos el caso de las mujeres depositadas, ¿no? O sea, cuando una joven estaba por casarse, pero no contaba con el patrocinio de una familia, ¿sí?, pues lo que se hacía para impedir que hubiera que algo saliera mal antes del matrimonio, ¿sí?, se depositaba a la joven en el hospicio, ¿sí?, y de allí era de donde la retiraba el futuro marido para desposarla, ¿no? O también sucedía que había muchas chicas inquietas y díscolas, como las describen sus padres, que no podían controlarlas, ¿sí? Y entonces, para conservarles la virtud, las encerraban aquí, ¿no? Las depositaban en el hospicio hasta que alguien se mostraba dispuesto a desposarlas, ¿no? Por lo menos he encontrado 2 o 3 cartas de señores ya mayores que se dirigen a la directora del hospicio diciéndole que están buscando una joven para desposar, que si pueden mostrarle las chicas casaderas que se encuentran en el hospicio, ¿no? Hay un mar de historias en estas pequeñas
correspondencias, ¿no? No solamente era para corregir, para amparar y para proteger, ¿no? En el caso de las mujeres también era como una suerte de patrocinio, de cuidar de que efectivamente las chicas llegaran virtuosas al matrimonio, ¿no? Y una manera de cuidarles la virtud era depositarlas en el hospicio de pobres, ¿no? Y bueno, después, más adelante aquí, viendo que el proyecto más o menos marcha, aquí también se va a instalar la Escuela de Artes y Oficios, en donde ya concretamente se procura enseñar a los hospicianos oficios útiles, la carpintería, la herrería, la marmolería, que es un tema muy, muy interesante sobre el que hay mucho material, porque México, Puebla, en el distrito de Tecali, es un distrito marmolero, ¿no? El mármol fue uno de los productos que identificaba a Puebla, ¿no? Entonces, bueno, aquí se enseñaba cómo labrar el mármol, cómo beneficiarlo, etcétera. El ónix, por supuesto, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, perdón, ya me fui muy adelante, es justamente cómo se veía el patio, ¿no? Del hospicio con estos hospicianos. Si ustedes ven, son jóvenes que no rebasan los 14 años, ¿no? Más o menos ahí el proyecto está funcionando, ¿no? Entonces, de lo que se quería aquí a lo que está aquí, ¿qué es lo que estamos viendo nuevamente? Una institución que se funda en el periodo colonial, ¿sí? Que sobrevive el siglo XIX, que fue muy turbulento. Este lugar, durante la invasión norteamericana, fue convertida en cuartel, ¿sí? Siempre se convirtió en fuerte, siempre fue utilizado para otros fines. El hospicio sobrevive el siglo XIX, llega al porfiriato, alcanza su máximo esplendor, llega al siglo XX y el hospicio sigue funcionando, ¿sí? Lo que ya no pudo sobrevivir fue un gobierno panista. El hospicio dejó de funcionar en 2012 por la nueva reglamentación sobre beneficencia pública que emitió el gobierno de Moreno Valle, ¿no? O sea, esta fundación colonial, ¿no? Atravesó 2 siglos y medio, ¿no? Y bueno, quisiera ahora muy rápidamente ya hablarles sobre otra fundación también colonial, el Hospital de San Pedro, sobre el que ya se ha escrito mucho. Seguramente aquí ya habrá habido gente que ya les habrá hablado sobre lo que representó el Hospital de San Pedro, ¿sí? Cómo el Hospital de San Pedro se funda desde el siglo XVI, ¿sí? Se mantiene funcionando hasta convertirse en lo que, bueno, es el antecedente remoto de lo que hoy es el Hospital Universitario de nuestra casa de estudios, ¿no? Pero empezó funcionando aquí, ¿no? Nuevamente vemos que esta es una institución colonial que va a sobrevivir a lo largo del tiempo en la labor de amparar, en este caso, de amparar y de cuidar enfermos, ¿no? Otro caso semejante es el Hospital de San Roque, ¿no? Que se va a fundar en 1589 aproximadamente, ¿no? Igual en el siglo XVI, que originalmente tenía la misión de asistir a los viajeros, ¿no? A todos estos viajeros que desembarcando en el puerto de Veracruz en su marcha a la Ciudad de México se detenían por descanso y alivio. Eran atendidos aquí en el Hospital de San Roque y prontamente este hospital fue cambiando su función hasta convertirse en un hospital para asilar a aquellos aquejados de demencia, ¿no? Prontamente este hospital se convirtió en un hospital exclusivamente de mujeres, ¿sí? Es quizá de los primeros hospitales que se fundan en la América hispana, ¿sí? Y es un hospital que sobrevivió como tal hasta 1980, cuando su población asilada es trasladada al Batán, ¿no? Nuevamente estamos ante una institución que se funda desde el periodo colonial, ¿no? Bueno, aquí esta ya es una foto muy de cuando se vació el hospital, lo que eran las celdas del hospital de San Roque, ¿no? Entonces tenemos el Hospital de San Pedro, ¿sí? El Hospital de San Roque,
el orfanatorio, el hospicio de pobres, ¿no? Que son instituciones que se fundan desde el periodo colonial y van a sobrevivir todo el tiempo republicano para amparar y asilar pobres. Después, bueno, ya fundaciones más tempranas, pero no por eso menos innovadoras en el panorama nacional. En principio, el Hospital de la Caridad. Bueno, no tiene facha de un hospital, ¿sí? Pero aquí, en esta esquina que está en la 5 Sur y 5 Poniente, ¿sí? En esta esquina que todavía está tal cual, si ustedes la ven, ¿sí? Aunque esta foto es de principios del siglo XX, aquí existía el Hospital de la Caridad para niños. Es el primer hospital especializado que se funda en México para cuidar la salud de los niños, ¿sí? En el Hospital de San Andrés, en la Ciudad de México, ¿sí?, existió una sala dedicada a la atención para los niños, ¿sí? En otros hospitales se crearon salas o espacios especiales para recibir a los pequeños enfermos, ¿sí? Solo en Puebla se creó un hospital dedicado exclusivamente para atender la salud de los niños. Y no solamente era para atender la salud de estos niños pobres y desamparados. Este hospital es muy importante porque aquí se calificaban las lesiones que sufrían los niños, ¿no? Todas esas quemaduras, mordeduras, golpes con objetos punzantes, cortantes, contundentes, etcétera, y esos accidentes que sufren los niños, que bueno, yo ya no estoy tan segura si eran accidentes o resultado de los rigores de la disciplina propia de la época, aquí era donde se calificaban para efectos legales, ¿no? Y a un lado tenemos el hospital, la casa de maternidad, que hoy es el Hospital de la UPAEP, que se funda en 1885 con un solo propósito, ¿sí? Atender a las parturientas en el trance de dar a luz, ¿sí? Porque igual don Aro Itamariz, que es el que da los dineros para fundar este hospital, algún día salió y vio a una pobre mujer tirada en la calle dando a luz en plena vía pública y se dijo, ¿cómo es posible que habiendo tanta civilidad y tanta caridad esté aquí una mujer tirada dando a luz? Y entonces va a emplear todos sus recursos y va a fundar este hospital en 1885 para la atención de las parturientas, ¿no? Estas, digamos, junto con la Escuela de Artes y Oficios, son las 3 instituciones que se van a fundar en el Porfiriato. Las otras de las que hemos estado hablando se fundaron desde la colonia, ¿sí? Aún las que se fundan en el Porfiriato tienen un carácter muy innovador en el panorama nacional, ¿sí? En este sentido, habría que decir que los vecinos y los avecindados poblanos realmente tomaron acciones para resolver el problema de la población marginal, de estos ociosos, de estos vagabundos, que bueno, había que hacer algo con ellos, ¿no? Y eso que todavía no habían escuchado eso de que por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Pero esta población, estos poblanos de estos años, sabían que si algo perjudicaba la salud de la República, era precisamente estar generando una población ociosa e improductiva que no le aportaba nada a la nación, ¿no? Ya por último, ¿no?, nada más quiero mostrar, bueno, algunas imágenes, ¿no?, de cómo primero fue la iglesia. O sea, la iglesia era la encargada de tutelar, de proteger esos establecimientos. Ellos se encargaban de organizar los dineros, las devociones, de hacer que el dinero y los actos caritativos fluyeran hacia estas instituciones. Pero después va a ser el Estado, ¿sí? Los niños que estaban viviendo en el hospicio, las mujeres que vivían en el hospicio, vivían bajo la tutela del Estado, ¿no? Los niños que aprendían en la Escuela de Artes y Oficios lo hacían con los subsidios que otorgaba el Estado, ¿sí? Y aquí yo creo que hay que resaltar dos eventos, ¿no?
Primero, y es algo que escuché en una de las presentaciones que hizo, creo que el doctor Cervantes, ¿no? O sea, ¿por qué Puebla podía hacer todo esto? ¿No? Pues porque su diócesis era muy rica, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es producto de los diezmos que se recogían a lo largo de lo que hoy son los estados de Veracruz, de parte de Guerrero, de parte de Oaxaca, ¿no? Parte del estado de Hidalgo, en fin, era una diócesis muy rica. Y entonces el obispo podía darse a la tarea de emprender estas enormes obras de caridad, en donde lo más importante no era poner el edificio, ¿sí? El problema era cómo se iba a sostener después la institución, ¿no? El hospicio de pobres existía, ahí estaba el edificio, pero no pudo echarse a andar como hospicio, sino hasta 1832, cuando se aseguraron los subsidios mediante los cuales se iba a sostener la casa, ¿sí? Entonces, primero va a ser la iglesia la que se va a encargar de esto y después va a ser el Estado, ¿no? Pero vamos a observar dos cuestiones. O sea, si fue necesario desarrollar estas acciones, es porque el fenómeno persistía, ¿sí? El fenómeno de la pobreza en el territorio poblano creció y creció y creció y amenazaba la tranquilidad de los habitantes, ¿no? De tal suerte que se prefirió invertir o buscar algunas estrategias para auxiliarlos de tal forma que no se convirtieran en una amenaza, ¿sí? Y segundo, y creo, y ya con esto termino, ¿sí? La existencia de estas instituciones caritativas, el orfanatorio, el hospicio, los hospitales, las escuelas de corrección, las escuelas de artes y oficios, nos hacen pensar que la familia como modelo de convivencia fracasó, ¿sí? Porque si había tantos niños por ahí desperdigados que nadie tenía a su cuidado, pues eso significa que la familia como modelo ha fracasado, ¿sí? Esa sería nuestra primera impresión. Pero cuando estamos observando que la iglesia primero y el Estado después asume el papel de pater familia, porque ellos tienen la potestad sobre estos niños que son dejados huérfanos y abandonados en el orfanatorio. Ahí el que tenía la patria potestad era el Estado, no los padres. Los padres habían abandonado al niño, ¿sí? Entonces es el Estado el que asume esta figura paternal de proteger, cuidar, amparar, alimentar a esa población menesterosa, ¿sí? Y dentro de sus instituciones lo que se reproduce es el modelo familiar tradicional, ¿sí? Al niño se le enseña disciplina, se le pone un horario. O sea, los niños que vivían asilados en el hospicio, por ejemplo, tenían un horario muy estricto, ¿no? En primavera y en verano se levantaban desde las 5 de la mañana, ¿sí? Tenían primero que hacer su cama, ordenar el lugar donde durmieron, dejar todo bien ordenado, salir, asearse, ir a decir sus oraciones, pasar al refectorio por su desayuno, escuchar el desayuno en esos enormes comedores, ¿no? Esas mesas comunales, en donde el niño mayor, ¿sí? el que ya sabía leer y escribir, pasaba a su atril y empezaba a leer pasajes de la Biblia mientras nos estábamos tomando nuestro chocolate, porque eso sí hay que decir, ¿no? O sea, lo que les daban de desayunar en el hospicio era chocolate de agua, ¿no? Con su pieza de pan, 2, 3 piezas de pan y su pocillo de chocolate, ¿no? En el hospicio existían mujeres dedicadas a la molienda exclusivamente de la tortilla y del cacao para preparar el chocolate y las tortillas que consumían los hospicianos, que comían como lo que eran, ¿no? Como pelones de hospicio, ¿no? Entonces, tenían su horario bien preciso, a qué horas me levanto y aseo mi lugar, pongo orden en donde estoy, aseo mi persona, me presento a la misa, al lugar de mis oraciones, de allí ya puedo pasar a tomar mis alimentos, tomo mis alimentos en silencio, escuchando
los evangelios, termino, levanto, me voy a las tareas a las que me han confinado. A lo mejor hoy me mandan al taller de marmolería, a lo mejor hoy me mandan al taller de carpintería, porque tengo que aprender de todo, a ver en qué me puedo ganar la vida, ¿no? Llegada la hora, hay un pequeño descanso, luego paso a asearme, enseguida paso a la comida, donde otra vez tomo mis sagrados alimentos, escuchando otro pasaje de la Biblia, ¿no? Descanso, otra vez al taller o a la escuela o a lo que me encomiende, al rezo y después otra vez a mi cama. O sea, una disciplina estricta, ¿no? Orden, limpieza, corrección, respeto y obediencia, ¿no? Eso era lo que se aprendía en el hospicio. Eso era lo que enseñaban, lo que se enseñaba cuando era la iglesia la encargada de administrar estos establecimientos, y eso era lo que se enseñaba cuando el Estado administraba esos establecimientos. O sea, los reglamentos no varían. Si uno revisa el reglamento de funcionamiento del hospicio de la época porfiriana, es casi una calca del reglamento que preparó don Victoriano López Gonzalo a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, no hay tal fracaso del modelo familiar, ¿sí? El modelo familiar tradicional se reproduce dentro de las instituciones. Las instituciones sobreviven retomando ese modelo de familia, ¿sí? Creo yo que por eso hoy vivimos esta confrontación tan fuerte cuando se intenta modificar el modelo de familia, ¿no? Y vemos que la sociedad reacciona de manera tan fuerte, ¿sí? Porque no solamente son, como quisiéramos creer, algunos creyentes obcecados que siguen con la idea de que familia está compuesta por un papá, una mamá y los hijitos, ¿no? No es que nos estamos enfrentando a eso, nos estamos enfrentando, ahora que se pretende cambiar ese modelo, nos estamos enfrentando a siglos de tradición. Tradición que se ha perpetuado no solo por las personas, también por las instituciones, ¿sí? ¿Y por qué se perpetúa? Porque no hemos encontrado otra manera de cómo hacer que funcione la sociedad, ¿no? De crear esas redes de protección para las nuevas generaciones, si no es a través de la familia o de instituciones que reproducen el modelo de la familia, ¿no? Entonces, aunque pudiera parecer que ocuparse de cómo fueron surgiendo estos establecimientos caritativos es como que una curiosidad ociosa, ¿no? Esas cosas que luego nos dan a los historiadores de buscar y revolver papeles para ver qué cosas encontramos muy en el pasado, ¿sí? Lo cierto es que eso que hemos visto en esa documentación hoy nos sirve para comprender mejor lo que vamos a confrontar ahora que se está discutiendo esta ley, ¿no? Para modificar el tema del matrimonio y el tema de la composición de la familia, ¿no? Y bueno, además de eso, pues la fuente que hemos revisado, pues nos da la oportunidad de recuperar, de reconocer cómo es que vivía y cómo sobrevivía esta población marginal que nace sin tener nada. Nace incluso sin un nombre, ¿no? La sociedad lo tiene que nombrar porque si no, no tiene una existencia propia, ¿no? Y poco a poco, ya sea a través de la iglesia, a través de la fe, a través de la ley y a través de la institución pública, es como vamos recuperando la trayectoria, la vida, los trabajos de esta población que pues nació en un contexto de infortunio mayor que el nuestro. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecerle a la doctora su plática que nos dio hoy, a Lourdes, y quisiera pasarle la palabra a ustedes a ver si tienen preguntas, dudas, comentarios sobre el particular. Yo pienso que el tema es sumamente interesante y forma parte de la realidad que ha vivido nuestra ciudad desde el periodo colonial y que sigue viviendo desde otra perspectiva hasta el día de hoy. Y este es uno de los problemas sociales de mayor trascendencia. No sé si quieren hacer algún comentario. Como nos comentó, el aspecto formativo de los jóvenes dependía en primera instancia de religiosos, de sacerdotes.
y después el Estado. A la fecha, ¿hay leyes para la protección de estos niños? Que el Estado tome la ley y la aplique para la protección de los mismos. Existe una legislación que en términos generales está comprendida dentro de lo que es el Código Civil. Pero hay algo que es muy importante, ¿no? O sea, en principio, ¿sí?, es el padre o los progenitores los que tienen, digamos, la patria potestad y el cuidado del infante, ¿sí? Y en esa patria potestad, dentro de las facultades que tenía que tiene el progenitor, pues es educar, formar y corregir a sus hijos, a su progenie, ¿no? Y hasta hace 20 años, ¿sí?, el progenitor era libre de corregir como mejor le pareciera, con el rigor considerara prudente a sus hijos, ¿sí? Esa legislación se cambió apenas hace 20 años, ¿no? En esa legislación anterior, incluso al niño se le podía golpear, castigar, utilizar, digamos, correcciones extremas, ¿no? Y no era sancionado por la ley. Hoy sabemos que eso ya no pasa. ¿Cuándo va a modificarse esa situación? Pues básicamente va a ser, en el caso de México, en el siglo XX, después de 1921, cuando tiene lugar el primer Congreso Panamericano para discutir los derechos de los niños, ¿sí? A partir de allí van a empezar a desarrollarse una serie de legislaciones que intentan proteger al niño en tanto individuo, porque hasta ese momento el niño se considera como parte de una familia, como parte de un grupo, y ahí la responsabilidad recae en el jefe de familia, ¿sí? Ya es a partir de 1921, ¿no?, que esto se va a ir modificando paulatinamente, ¿no?, al grado de que hoy pues el niño tiene derechos, ¿no? Tiene derecho a jugar, tiene derecho a ser feliz, ¿no? Tiene derecho a que no se le golpee, a que no se le maltrate, a que se le dé de comer, se le dé vestido, se le dé sustento. O sea, tiene una serie de derechos que pues lamentablemente a veces en la práctica vemos que no se cumplen, ¿no? O sea, aunque existe una ley que los protege, pues nada más hay que recorrer las calles del centro, ¿no? Y ver cómo los niños siguen siendo utilizados, por ejemplo, igual que pasaba en el periodo colonial, para exaltar la caridad de los transeúntes, ¿no? Si uno pasa y ve a una mujer o a un hombre que está pidiendo, pues dice uno, bueno, si está uno en buen ánimo, igual y les da uno una moneda, pero si lo piensa uno bien, ¿por qué le voy a dar? Está bueno y sano, puede trabajar. Pero si lo vemos con un niño arrastrándose ahí en el piso, todo sucio, sin comer, con hambre, pues hay que ser muy duro de corazón como para no darles una moneda, ¿no? Entonces, ¿dónde están los derechos de esos niños? ¿No? O sea, como siempre, ¿no? Hay una gran distancia entre la ley y la realidad. La primera pregunta, doctora, es si existió alguna diferencia entre la instrucción o educación para niños y para niñas. Uh-huh. Y la segunda, que se deriva de esa, ¿quiénes eran los educadores? Uh-huh. ¿Qué perfiles tenían? Uh-huh. Bueno, sí había una diferencia, ¿no? Y esa es una práctica que heredamos desde el periodo colonial, ¿no? A los niños siempre se procuró que aprendieran a leer, pero también a escribir, ¿sí? En esos años se aprendía de manera separada, o sea, uno podía saber leer, pero podía no saber escribir. Y bueno, siempre se esperaba que las mujeres supieran leer, porque tenían que leer el catecismo y tenían que leer los libros piadosos y demás, pero no hacía falta que supieran escribir, ¿no? Hasta podía ser riesgoso que supieran escribir. Podían sostener correspondencias impropias, ¿no? Entonces, mejor que no supieran escribir. A los niños se les enseñaba las famosas 4 operaciones fundamentales, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir, y ya los muy, muy avanzados, quebrados, ¿no?
esto de la mitad, 3/4, en fin, operaciones con quebrados, en fin. Debo confesar que yo nunca superé esa fase de la enseñanza de las matemáticas, nunca supe dividir quebrados, pero bueno. Y hasta ahí llegaba la instrucción elemental. Las mujeres aprendían a leer, ¿sí? Aprendían la doctrina cristiana, aprendían un poco de historia sagrada, pero sobre todo aprendían labores manuales. Básicamente, ¿qué consistían estas labores manuales? En el bordado. Entonces, ese programa de enseñanza vamos a ver que se manifiesta en el periodo colonial, pero después también se replica en el siglo XIX. Claro, en el siglo XIX ya van a empezar a introducirse otros textos, otros materiales, ¿no? Ya se empieza a enseñar, por ejemplo, geografía, además de historia sagrada ya se enseña historia profana, ¿no? Se empieza a enseñar, por ejemplo, cómo ayudar en la misa, la liturgia, en fin, pero igual a las mujeres se les sigue confinando o se pone mayor atención en que lo que deben de aprender es a leer y a bordar, ¿no? Y se ve que bordaban unas cosas francamente exquisitas, ¿no? Porque bordaban en piel, bordaban en cuadrillé, bordaban en cambaya, en todo tipo de tela, bordaban en blanco, bordaban en color, o sea, punto de no sé qué y punto de no sé qué. O sea, debo confesar que cuando yo entendía hasta bordado en blanco y bordado en color, y ya lo que sigue después ya no entendía a qué tipo de bordado se referían, porque lo más que he llegado a hacer es bordar en punto de cruz, y eso con muchos trabajos. Pero que si el canutillo y que si bordar con cabello y que si bordar no sé qué, con pelo, con piel, ya se ve que dedicaba muchos tiempos al bordado. Me llama mucho la atención, por ejemplo, un documento que encontré de las escuelas de primeras letras de la Junta de Caridad, ¿no? En donde era una práctica común que para que se demostrara que la gente de verdad había aprendido, se hacía un examen público. Los sometían a que el alumno sufriera un examen público. Y entonces, pues vienen ahí las calificaciones, si salieron bien, si leyeron, etcétera, ¿no? Y entonces hay una nota de una niña que tiene un asterisco y hasta abajo tiene una nota y dice, bueno, esta alumna ha sido muy aprovechada y ha logrado en muy corto tiempo aprender todo esto y que borda unas cosas maravillosas, etcétera, pero no se presenta a examen público porque por sus características corporales ella ya no se siente, por su natural pudor ya no se presenta a examen, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues ¿qué sería? ¿Habrá tenido alguna deformidad? ¿Habrá estado muy fea? ¿O qué era lo que le impedía a una niña de 12 años presentarse? Ser señorita. Estaba muy desarrollada, ¿no? O sea, seguramente ya se había desarrollado físicamente, ya había madurado, y entonces presentarse en público ya era impropio de su edad, ¿no? Y aunque se sabían las tablas y se sabía leer y sabía recitar la doctrina y bordaba un primor y todo, ya no concursó, de tal manera que la maestra sugiere que se le dé un reconocimiento, aunque no se examine públicamente, porque ¿qué mayor prueba de aprendizaje queremos? Que ha aprendido muy bien el pudor. O sea, si ya está bien desarrollada, ya no es propio de ella presentarse en público, ¿no? Entonces sí había una diferencia. Ahora, ¿quién les enseñaba? ¿Quiénes eran los maestros en una época en la que la profesión del maestro no existía? Lo que había era el oficio de enseñar, no era una profesión. Entonces, básicamente quien enseñaba eran pues los hombres de la iglesia, ¿no? Ya sea sacerdotes, monjas, integrantes de las órdenes religiosas, ¿no? Y en muchos casos, sobre todo en el caso de las niñas, mujeres de probada piedad, ¿no? Que todo mundo tuviera certeza de que era una mujer muy honesta, muy cristiana, muy devota. No importaba si no sabía leer y escribir, pero debería de tener muy bien puestas las virtudes, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso va a ir cambiando, pero va a tardar un siglo. Va a ser hasta finales del siglo XIX cuando la normal del Estado ya empieza a producir maestros, que es que vamos a ver que ya va a empezar a haber maestros, si no titulados, porque no todos
lograban titularse, pero sí maestros que ya habían cursado 1, 2 o hasta 3 años de estudios normales, y entonces ya podían enseñar con mucho mayor pericia otro tipo de materias, y ya se van a meter otro tipo de materias. Vamos a dejar de leer algunos libros religiosos. El que nunca se va a poder desterrar es el manual del padre Fleury, ¿no? El Catecismo Ripalda. Esos 2 libritos, yo creo que hasta los tiempos posteriores a la Revolución, se van a seguir utilizando para que los niños aprendan moral y buenas costumbres, ¿no? Y entonces allí, bueno, los que de repente estudiamos el tema de la educación, encontramos de por qué la educación cambió tan poco y tan lentamente. Porque, primero, los programas seguían siendo los mismos, los libros seguían siendo los mismos, los profesores seguían siendo los mismos. Entonces, realmente para que hubiera una revolución, un cambio cualitativo en la enseñanza, pues había que cambiar no solamente los contenidos, los materiales, los métodos, ¿no? También a los profesores. Pero eso cambió muy lentamente.